Estamos en contacto con el doctor Roberto Nelson Bugallo Hijo, abogado, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, investigador, docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también de La Plata, en Derecho Humano y Garantías de la Facultad de Derecho de la UBA y en Derechos de la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro. También sabemos que cursó en Costa Rica y en La Haya, Holanda, cursos de derechos humanos. También fue en la política de la Universidad de Salamanca, en España, ex asesor de la Convención Nacional Constituyente y ex jurado en el Consejo de la Magistratura. Buen día, doctor Bugallo, un gusto y gracias por atendernos. Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, lo convoco porque prácticamente Santa Fe está hoy en noticias nacionales con el tema Vicentín y con, bueno, yo digo una oposición o a lo mejor también, podríamos decir, gente que no está de acuerdo con, esto que decretó con un decreto de necesidad y urgencia el presidente de la Nación, de intervención y después de expropiación de la firma Vicentín. Y en la verdad que, bueno, sabiendo que usted es un constitucionalista, para saber si esto, a ver, ¿cómo lo ve usted en esta situación que se está dando en esta empresa? Bueno, yo creo que primero habría que hacer un análisis de qué tipo de empresa es y en qué situación se encuentra. Y entonces, para eso es necesario hacer un raconto. Es una de las empresas más importantes de nuestro país, en un conjunto con otras 10 empresas. Se maneja un capital impresionante, tiene un impacto social enorme. Aproximadamente se calcula que tiene cerca de 5.000 y pico de empleados en forma directa o indirecta a través de las empresas subsidiarias. Y bueno, que atraviesa una situación económica financiera muy delicada. La empresa quedó técnicamente en cesación de pagos a partir de diciembre del año pasado y principalmente después se presentó a un concurso preventivo ya en febrero de este año. Todo esto señala la importancia que significa referirse a este tipo de empresas, sobre todo teniendo en cuenta de que el pasivo, que es de alrededor de 100.000 millones de pesos, está compuesto principalmente de una deuda de tipo financiero que cerca de un 20% es debido a los bancos estatales. Entonces, sobre esto yo quería focalizar la importancia de lo que significa, pues no es un kiosco ni es una pequeña empresa, es una empresa fundamental dentro de la estructura de nuestro país y entonces amerita que el Estado Nacional le preste una determinada atención. Bueno, ahí está dando, señalar, doctor, que el decreto de necesidad y urgencia establece la intervención a la empresa. La intervención significa el desplazamiento de las autoridades normales del directorio por, en este caso, un interventor que va a ejercer la función durante un lapso de 60 días. Esta no es una cuestión sola que queda ahí solamente en el proceso de intervención. El proceso de intervención es una facultad que se tiene desde el punto de vista estatal para controlar los activos y los pasivos, para asegurar la continuidad de la empresa, para asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo. No significa ninguna otra cosa más que tomar una participación en la dirección de la empresa, pero la idea que tiene el Estado Nacional es considerar a la empresa dentro de las empresas de utilidad pública y por lo tanto sujeta a expropiación. Por eso es que en el mismo decreto de 522 de este año
el gobierno decidió remitir al Congreso Nacional un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad vicentina. Perfecto. Dentro de ese marco que usted nos está detallando perfectamente, cuando se ingresa dentro de una actividad, como usted dice, pública, ¿cómo queda la expropiación con respecto a las normas constitucionales del país? Bueno, el artículo 17 de la Constitución señala que la propiedad es un artículo protector de la propiedad. La propiedad es inviolable, ningún habitante puede ser privado de la propiedad, sino en virtud de una sentencia. La expropiación por causa de utilidad pública tiene que ser calificada por ley y previamente indemnizada. Es decir, va a ser el Congreso el que determine la necesidad de declaración de utilidad pública y la necesidad de expropiación. El tema va a ser después el precio que se va a pagar por la expropiación, y si alguien se considera que el precio no es justo, tiene la posibilidad de judicializar el tema. Normalmente, cuando el Estado determina que por X necesidad es necesario expropiar algún bien, ofrece una determinada suma. Si el propietario, los propietarios de ese bien, empresa, bien inmueble, lo que sea, consideran que es insuficiente, pueden reclamar judicialmente la fijación de un monto distinto a través de peritos, de expertos, etcétera. Pero lo que quiero dejar en claro que la facultad es exclusivamente del Congreso. No es del presidente, está prohibido constitucionalmente. El proceso de expropiación tiene que ser primero una declaración de utilidad pública por parte del Congreso y luego sí afectar el bien al proceso de expropiación. Digo esto porque ha habido confusión en la información. Se ha entendido que el decreto determinaba la expropiación de la compañía, cuando no es así. Lo que se determinó a través del decreto es solamente la intervención. Y esto es una facultad que se tiene, inclusive a través de este decreto de necesidad y urgencia, limitada, en este caso, a 60 días. La designación del interventor significa desplazar a las autoridades, al consejo que gobierna la empresa, y reemplazarlas por un interventor. Pero es un mecanismo que ha sido utilizado muchas veces. Ustedes recuerden que cuando en algún momento se han intervenido clubes de fútbol, etcétera, designando al frente un interventor. La finalidad no es apropiarse de la empresa, ni del club, ni nada, es simplemente controlar los gastos. Y en este caso, teniendo en cuenta que la empresa Vicentín ya se encuentra en un concurso, lo que se va a señalar es que, bueno, que el desplazamiento de las autoridades naturales va a ser reemplazado por un interventor que tiene que cumplir exactamente las mismas funciones frente al juez del concurso. Mire, me acuerdo que se hizo también esta acción en el Partido Justicialista, hubo una intervención en un momento, bueno, se fueron los que estaban a cargo y entró un interventor en un partido político. Digo esto porque hay veces que se confunde. Se confunde un decreto de intervención con la expropiación. La intervención es simplemente para ordenar el manejo de la empresa, para asegurar los puestos de trabajo, para tomar decisiones en conjunto. El plazo que fija el decreto es acotado, son 2 meses. Quizás después tenga que renovarse, lo que sea. El proceso de expropiación es total y absolutamente diferente. El proceso de expropiación tiende a que se considere de que
ese bien es un bien de utilidad pública necesario para la producción agropecuaria que resulta estratégica para nuestro país, para garantizar la provisión de alimentos, etcétera, y entonces el Estado considera de que siendo un bien imprescindible, hay una declaración de utilidad pública, y esa declaración de utilidad pública la debe efectuar el Congreso. Y el paso siguiente es sujetar esta cuestión a la expropiación también a través de una ley del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el organismo más pluridemocrático, donde existe representación de las distintas tendencias políticas y donde se va a dar el debate a través de eso. O sea, el proceso de expropiación, como cualquier lugar, es decir, usted tiene un campo, una casa donde es necesario construir un puente, un camino, una acequia o lo que fuera, entonces lo que va a hacer el Estado es considerar primero la utilidad pública del proyecto que tiene, y segundo, sujetarlo a expropiación. Eso sí va a afectar el derecho de propiedad, pero no es un despojo, no es una confiscación que está prohibida, es simplemente pagarle a los dueños el precio que corresponde. Totalmente. Y esto es un mecanismo del Congreso. Acá lo que se ha discutido, si el mecanismo de la intervención a través del decreto de necesidad de urgencia era habilitante. Y bueno, evidentemente habrá diferencias sobre eso. Hay quienes pueden pensar de que el proceso de intervención debía haber pasado por el Poder Legislativo, pero en general esto no ha sido así. Las decisiones que se toman para nombrar interventores son decisiones en general en cabeza del Ejecutivo. Usted mencionó el caso de la intervención del Partido Justicialista, y esto no pasó por el Congreso, esto fue una definición de las autoridades. Totalmente, totalmente. Doctor, cuando... Y lo mismo cuando cuando hubo un interventor en Racing, tampoco pasó por el Poder Legislativo. Es decir, la función del interventor fundamentalmente es conservadora, de conservar los bienes, de mantener en funcionamiento una determinada entidad, llámese partido, llámese club de fútbol, llámese empresa, asegurar de alguna manera el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque hay una importancia sobre eso, se entiende de que va a haber un impacto social ante la posibilidad de cierre de la empresa o de cierre de empresas subsidiarias que pertenecen al mismo grupo, y por lo tanto es una prioridad el mantener los puestos de trabajo, teniendo en cuenta sobre todo que estamos hablando de una empresa que, ya le digo, tiene alrededor de 4.000 o 5.000 personas dependientes en su actividad, ya sea en forma directa o a través de las empresas subsidiarias. Esta maniobra de Alberto Fernández, a ver, vamos a decir que Alberto Fernández es abogado, es decir, que medianamente sabe qué se puede decir y qué no se puede decir. En esta situación de que no solo planteó la intervención, sino que también dijo que iba a mandar al Congreso la expropiación, y que en el día de hoy el CEO de Vicentín a las 18 se está sentando con el gobierno nacional, ¿puede haber sido una maniobra del presidente Alberto Fernández para a lo mejor buscar otro camino, o en realidad bueno, fue un usabrupto de decir, bueno, vamos a seguir por este lado, y bueno, y no tener contemplación de que todo tiene un proceso, como dice usted, y eso tiene que pasar por el Congreso Nacional? Acá hay dos cosas. En primer lugar, el mecanismo por el que se dispuso la intervención, que es a través de un decreto de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia tienen que ser convalidados por el Congreso. Hay un mecanismo bastante cuidadoso y aceitado por el que cualquier tipo de decreto tiene que pasar por el filtro del Congreso de la Nación para que lo ratifique o lo rechace. En un plazo de 10 días cada Cámara tiene que ir a la Comisión Bicameral Permanente, que contempla, tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o la invalidez de los decretos de necesidad de urgencia, y elevar un dictamen al plenario ese de cada Cámara para el tratamiento en un plazo de 10 días hábiles. Es decir, aquí
está: el Congreso va a ratificar o no el decreto de necesidad de urgencia, y el decreto se refiere a la intervención y a la designación de los interventores. Perfecto. Digo esto porque en el proceso de equilibrio entre poderes encontramos que hay un poder legislativo que va a controlar de alguna manera los actos del Ejecutivo. Independientemente de esta designación de interventor, está el proyecto que entiende de que la empresa es de utilidad pública, y ahí sí va a pasar el filtro de si está sujeta o no a expropiación. Pero nuevamente, esto es con independencia de la voluntad del Ejecutivo. Va a ser el Congreso el cuerpo que va a determinar si puede estar sujeto a expropiación. Ahora bien, usted me pregunta si esto es una butad del doctor Fernández, es decir, una amenaza para ver cómo es. No, yo entiendo que no existe una necesidad. Mire, en un proceso democrático, el Ejecutivo, me guste o no, es el que lleva adelante las políticas, es el que determina la asignación de recursos, es el que lleva que establece las prioridades. Cualquiera que asuma el poder ejecutivo tiene la legitimidad de los votos que lo llevan, por lo tanto es el que define, bueno, voy a decidir un presupuesto tanto para educación, tanto para salud, tanto para lo que sea, ¿no? Si alguien está en desacuerdo sobre eso, el mecanismo de la democracia es decir, bueno, en otro momento se discutirá sobre las políticas que van a aplicarse, pero en principio quien está ejerciendo el Ejecutivo tiene legitimidad de origen para tomar determinado tipo de medidas, porque para eso es el mandato popular. En algún momento podrá gustarme o no las políticas que siguió el expresidente Macri o el expresidente Menem, pero en ningún momento uno podía plantear la ilegitimidad de estas resoluciones. Ahora, dentro del sistema democrático está el otro, que es el control de las decisiones del Ejecutivo, y para equilibrar esto está el legislativo. Y aún así, todavía, si hubiera una disconformidad, podría plantearse la inconstitucionalidad de alguno de estos dos actos a través de la actuación del Poder Judicial. Digo esto porque en el sistema nuestro hay un sistema de equilibrios, de pesos y de contrapesos. Entonces, es bastante difícil que se adjudique que hay una actitud inconstitucional en esto, porque es lo que lo faculta la Constitución. Probablemente lo que se busque es que la designación del interventor de alguna manera colabore con las autoridades desplazadas y se pueda seguir adelante en el funcionamiento de la empresa, que además de esa manera va a quedar de alguna forma robustecida frente a la catarata de reclamos de tipo judicial que originó el concurso. Totalmente. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Roberto Nelson Bugallo, la verdad que muy claro su apreciación, así que seguramente nuestros televidentes y oyentes de la radio y del canal lo han entendido perfectamente, porque hace falta, por ahí los periodistas sabemos nada de abogacía, y por ahí tocamos de oído, como se dice normalmente, y bueno, le agradezco que nos haya esclarecido este tema, porque es un tema importante para la provincia de Santa Fe, porque Vicentín, bueno, está aquí en la provincia de Santa Fe. Señor Rico, en cualquier lugar del mundo, una empresa, sobre todo una empresa que tiene una importancia tan grande dentro del campo de la producción agropecuaria y que resulte estratégica, merece la importancia de que haya una situación desde el punto de vista del Estado. A ver, esto no es una cuestión de que nos hemos vuelto todos socialistas o comunistas. Aún
dentro de los países europeos ha habido salvatajes, ha habido injerencia. En la Alemania de Angela Merkel salió el rescate de una empresa emblemática como Lufthansa, y planteó también la expropiación de parte de sus bienes. O sea, y esto no ha significado un giro ideológico, ni la salida del capitalismo por parte de Alemania. Es decir, se entiende que hay empresas de importancia clave para nuestro país. Y en este caso, por el volumen, por el tipo de tarea, por el tema de el contexto político donde se rescata la soberanía alimentaria, el Estado Nacional le presta atención a esto. Y bueno, después se verá si el mecanismo es el más adecuado o no, si la expropiación puede seguir adelante o si la empresa tiene la posibilidad de ser desguazada, vendida o de afrontar el pago de los pasivos que tiene, que son realmente inmensos. Yo no quiero dejar de señalar de que la empresa el año pasado recibe un préstamo multimillonario de parte del Banco Nación que fue impulsado por las autoridades del gobierno anterior después de haber conocido el resultado de las elecciones. Es decir, prácticamente en el momento en que iba a darse el cambio de gobierno, un poquitito antes se le concede un préstamo que ahora resulta dificilísimo de rescatar, porque es un préstamo a través del Banco Nación. Y los préstamos, las deudas que tiene la empresa Vicentín son de cerca del 20% con los bancos estatales, cerca del 20% del pasivo que tiene. De 100.000 millones de pesos debe cerca de 20 o 20 y pico a los bancos nacionales. Claro. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho el contacto, todo esto, doctor. Amerita la importancia que tiene las resoluciones del Ejecutivo y eventualmente del Congreso. Perfecto, muchas gracias por la contestación y por atendernos siempre que lo hemos convocado. Gracias a ustedes y buenos días a la audiencia. Buenos días. Bueno, así pasaba el doctor Bugallo con toda la información. Yo la verdad que es muy claro siempre Roberto Nelson Bugallo, es muy claro. Y bueno, seguramente lo ha grabado usted, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, hacemos la pausa, ya volvemos enseguida.